Se disparan los precios, estabilidad inflacionaria sujeta al grifo económico de la campaña de Maduro. Y sin asilo, son miles los migrantes que siguen cruzando el Darién rumbo a Estados Unidos. Show insólito. Intentan recapturar a integrantes del Tren de Aragua en Chile que dejaron salir de la cárcel bajo fianza. Bienvenidos a Noticias en Vivo por Impacto Venezuela. Yo soy Yasmín Velasco y de inmediato vamos a compartirles las informaciones más destacadas de este 6 de junio. Durante los últimos años, el gobierno nacional ha priorizado la estabilización del tipo de cambio con respecto al dólar, que ha mantenido relativamente estable los índices inflacionarios, dejando a un lado el poder adquisitivo de los venezolanos. Sin embargo, especialistas afirman que estos índices pudieran dispararse una vez que Nicolás Maduro abra el grifo de dinero con motivo a la campaña electoral. Joan Álvarez nos explica esta información. Según el Observatorio Venezolano de Finanzas, la inflación en Venezuela se ubicó en 3.9% durante el mes de mayo, un gran repunte respecto al mes anterior, cuando se registró en 2.9%. Asimismo, la tasa acumulada llegó a 15.3% y la inflación interanual del país alcanzó 78%. Todo esto supone un aumento de precios significativos que limita aún más los pocos ingresos formales de los venezolanos. El alimento de una persona al mes, puede estar no menos de $100 por persona. Administrándose bien el alimento, o ponte que la gente, si tú le agregas a eso algunas cosas de servicio, o sea, de servicios básicos que tiene que cubrir, la cosa se pone difícil. Entonces la gente tiene un ingreso que no le está siendo suficiente. Un repunte inflacionario que se origina aún y cuando el gobierno no ha generado mayores incentivos económicos como parte de la campaña electoral, teniendo los recursos, pero aparentemente frenando la medida puesto que habrá mayor distorsión de la tasa del tipo de cambio. Bueno, el gobierno puede abrir el grifo lo que él quiera, porque él puede emitir dinero también. Entonces, claro, tú lo puedes abrir, por supuesto que eso va a tener unas consecuencias en el deslizamiento del tipo de cambio. Entonces, y eso es lo que ellos no quieren. Sin embargo, después de hablar de qué va a suceder, claro, uno no se atreve, pero sí podemos decir que hay incentivos importantes en la medida que se va acercando a la campaña como para sacar un poco más de dinero a la calle. De esta manera, la estabilización del tipo de cambio desde hace más de un año se ha convertido en la bandera de Nicolás Maduro para posicionar una aparente recuperación de la economía, restándole importancia al poco poder adquisitivo que no mejora, a pesar de los aumentos de bonificaciones sin incidencia salarial. El tipo de cambio, es decir, en el tipo de cambio hay una sobrevaluación del bolívar marcada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la gente percibe, y es obvio además de eso, que aunque parezca mentira, el dólar sigue estando barato. Importante destacar que el director del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, el economista Óscar Mesa, propuso al candidato unitario de oposición Edmundo González Urrutia como primera medida económica ante una posible victoria en los comicios del próximo 28 de julio, revalorizar el salario mínimo a $30 mensuales, tal como lo prometiera Nicolás Maduro en el año 2018, pero nunca se cumplió. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. La crisis migratoria no se detiene. Desde el pasado mes de enero hasta el 6 de junio, más de 174.000 personas han transitado por la selva del Darién, de las cuales el 70% son venezolanos. Además, Estados Unidos anunció que no dará asilo a quienes lleguen a su territorio de forma ilegal. José Arnaldo Mujica nos cuenta. Según el Servicio Nacional de Migración Panamá, desde enero y hasta el 6 de junio de este año, un total de 113.224 venezolanos han atravesado la peligrosa selva del Darién. El especialista en temas de migración, Juan Carlos Viloria, asegura que en este momento no hay recursos para atender a la migración y lamenta que se criminalice a estos grupos vulnerables. Vemos con preocupación cómo los recursos siguen siendo insuficientes. No solamente hablo de recursos económicos para atender la crisis, sino incluso de voluntad
voluntades políticas, sino que también las necesidades se siguen incrementando y hoy vemos no solamente militarización de las fronteras y criminalización de la migración irregular cuando se anuncia de que se van a expulsar, deportar, como también de que se les va a negar el derecho a migrar cuando sabemos que ninguna persona es ilegal y que migrar es un derecho humano. Desde la medianoche de este 5 de junio, todo migrante que intente cruzar irregularmente la frontera queda descalificado para un proceso de asilo y puede ser removido del territorio estadounidense. Frente a este tema, Viloria aseguró que esto podría deberse a un tema electoral que enfrenta Estados Unidos. Lamentable, no sabemos a qué obedece esta decisión. Sabemos que están en un año electoral, que por un lado Trump persigue sus motivos para poder ser presidente en noviembre y por el otro lado Biden también persigue la reelección. Estamos de alguna manera haciendo un llamado no solamente a los gobiernos para que fortalezcan los mecanismos legales para que las personas puedan acceder a más oportunidades, más nacionalidades, no solamente a los venezolanos. José Arnaldo Mujica, Impacto Venezuela. En la zona fronteriza, políticos y venezolanos residentes en norte de Santander promueven una ley que les permita viajar y votar en el país este 28 de julio. En el departamento habitan más de 340.000 connacionales, de los cuales menos del 1% logró cambiarse de jurisdicción electoral. Marine Glot nos tiene la información. Analistas políticos advierten que menos del 0.1% de los venezolanos en el extranjero podrán sufragar este 28 de julio, situación desfavorable para sectores adversos al oficialismo. Los venezolanos residenciados en el exterior que van a poder sufragar son menos que en las elecciones anteriores. O sea, no solamente no hubo posibilidad de que se inscribieran, sino que hay un número importante de venezolanos que estaban inscritos en el registro que por razones diplomáticas ahora no van a poder votar. Amigos de Impacto Venezuela, y nos trasladamos a la ciudad de Cúcuta, en el norte de Santander. Vamos a pulsar la opinión de algunos venezolanos para saber si van a sufragar en las elecciones presidenciales del 28 de julio. Voy a trasladarme hasta Tovar porque quise hacer la gestión de inscribirme acá en Colombia, acá en Cúcuta, para hacer efectivo mi voto, mi derecho universal de votar. Pero bueno, primero que el consulado te pide cédula de ciudadanía, un montón de papeles que no, en realidad no, me voy a trasladar hasta Tovar el 28 o un día, 2 días antes. Lo importante es ir antes porque siempre en la frontera puede haber algún tipo de problema. Pues mire, de verdad se me hace muy difícil ir a votar a Venezuela por las circunstancias que no tenemos los recursos. Hay muchísimos venezolanos connacionales que queremos ir a votar a nuestra República Venezolana, pero no contamos con los medios suficientes. Entre tanto, el candidato a la presidencia, Daniel Ceballos, lanzó el plan Llégate y Vota en Venezuela desde la ciudad de Cúcuta. Pero oiga bien, ¿en qué consiste? Vamos a presentar formalmente una ley para que se haga retroactivo el pago de los gastos que hagan los venezolanos que vayan a votar a Venezuela. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primero, vamos a organizar un gran registro de venezolanos en Colombia. Un gran registro de venezolanos cerca de las fronteras de Amazonas, de Apure, de Zulia, de Táchira. Ceballos además propone que a través del censo las personas que tengan a bien aportar recursos pueden hacerlo mediante blockchain para lograr que los connacionales se trasladen al país y voten. Marine Glot, Somos Impacto Venezuela. Ahora vamos a revisar información internacional que destacan portales en la web. Comenzamos con impactovenezuela.com, que titula lo siguiente: en Arizona también habrá una ley contra los migrantes. Los votantes de Arizona opinarán sobre una medida que permitiría a las autoridades locales arrestar a los inmigrantes que crucen ilegalmente la frontera sur, si existe una causa probable. Los legisladores estatales aprobaron esta semana un proyecto de ley que permitirá que la medida aparezca en la boleta electoral de noviembre, según informó la cadena CNN en español.
Jueza liberó bajo fianza a miembros del Tren de Aragua y ahora deberán ser recapturados. Una corte de apelaciones en Chile había ordenado mantener en prisión preventiva a 5 integrantes de la banda criminal por los delitos de secuestro y asociación ilícita. Sin embargo, una jueza modificó la medida por arresto domiciliario, firma mensual y arraigo nacional. Pero luego de una revisión se consideró que debido a la gravedad de los delitos, la libertad de los imputados constituía un peligro para la seguridad de la sociedad y deben ser recapturados. Canciller de Chile califica de inaceptables las acusaciones de SAP sobre el crimen de Ronald Ojeda. Alberto Van Claveren calificó de inaceptables, pero no sorprendentes, las declaraciones del fiscal general Tarek William Saab, quien responsabilizó a cuerpos de inteligencia chilenos del asesinato del ex militar Ronald Ojeda. El canciller chileno rechazó las acusaciones e insistió en la necesidad de mantener la representación diplomática en Venezuela para obtener colaboración en la investigación del asesinato de Ojeda. La pregunta del día que publicamos siempre en las plataformas digitales está orientada a si las personas estarían dispuestas a pagar un incremento del 6% en las mensualidades escolares, debido a que hasta ahora los colegios privados no han sido exonerados del pago del impuesto que establece la ley de pensiones. Estas son algunas de las respuestas que nuestra audiencia nos deja. No hay plata, el sueldo no alcanza. No tenemos plata, cobramos un sueldo mínimo y vamos a pagar un incremento de 6% en mensualidades. Cambio de administración para el país. Miseria para el pueblo y plata para el gobierno. Esa es la ley de pensiones. Por otro lado, un usuario nos comenta, y de paso no han aumentado las pensiones. Y aunque ciertamente el poder adquisitivo del venezolano es corto, también hay personas que nos opinan lo siguiente: no estaría de acuerdo, pero uno por los hijos para que estudien hace muchos sacrificios. Todo aquel que quiera que sus hijos se preparen para el futuro rudo que tienen que enfrentar, no tiene más remedio que pagarlo, porque la educación pública deja mucho que desear. Gracias por tomarse unos minutos de su tiempo para respondernos diariamente en nuestras redes sociales. Hemos llegado al final de esta emisión. No olviden suscribirse al canal de YouTube y seguirnos en las plataformas digitales. Hasta la próxima semana.